Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de aprender juntos, Padre. Sabemos que el único que tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría eres tú. Y esta mañana venimos delante de ti, Espíritu Santo, para pedirte, háblanos, enséñanos, muéstranos lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú sabes. Señor, llévanos de gloria en gloria. En este momento, Padre, nosotros declaramos a los cielos y a la tierra que tienes nuestra atención. Te entregamos nuestros pensamientos cautivos a tu voluntad. Te entregamos nuestros sentimientos, te entregamos nuestra voluntad. Abre nuestros ojos para ver lo que nos enseñas, abre nuestros oídos para escuchar lo que tú quieres que entendamos. Y que las neuronas de nuestro cerebro, Señor, estén listas para captar, para hacer conexiones y para entender lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues les vuelvo a decir el libro. ¿Quiénes ya tienen su libro? ¡Yay! ¿Quiénes leyeron el capítulo de hoy como les pedí la semana pasada? ¡Yay! Porque quiero decirles que no vamos a leer el capítulo, vamos a tener una enseñanza del capítulo. Y ustedes, al leer el capítulo previo, tienen una avanzada de lo que significa, lo que va a significar la secuencia de la clase. Entonces, la semana pasada yo les dije que estoy usando, yo personalmente estoy usando dos libros, El temor de Dios y hay un libro que está a punto de salir, que es la ampliación de este libro, que ya el autor le dio nombre, está a punto de salir audible, no sé cuándo vaya a salir en físico. En inglés se llama The Awe of God y en español se llama Gran Dios ¿sí? Entonces voy a estar aplicando cosas de esos dos libros porque el autor de un libro de 14 capítulos hizo otro de 40. Entonces es un tema tan importante que el mismo autor no sintió que estaba completo lo que él había escrito ya acerca del temor de Dios y le dio una ampliación porque es un tema súper importante. Entonces, la semana pasada nosotros hablamos acerca de la sabiduría, el principio de la sabiduría, que es ¿qué? El temor de Dios. Hablamos de Salomón, cómo él comenzó en el temor de Dios, comenzó sabio y casi termina sus días yendo no al cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque perdió el temor de Dios. ¿Sí? Ese es parte de lo que no está en el libro rojo que ustedes tienen, pero que estuvimos viendo la semana pasada. La clase de la semana pasada está en YouTube, ¿sí? A los líderes de células ya les mandé mis notas, para que a los líderes de grupos vida ya tienen mis notas para que ustedes se las pidan. Entonces no hay pretexto para que no sepan de qué se trató la clase. Se grabó, está en YouTube y tiene mis notas los líderes. Así que no hay vuelta, si tienen ganas de hacerlo, lo van a hacer. Bueno, entonces la semana pasada hablábamos de lo que es el significado del temor a Dios. Hablamos del temor a Dios como obediencia a su palabra,
hablamos de temor de Dios como honra y reverencia. Dimos descripciones de lo que es temer a Dios y no voy a ir allá porque es toda una lista. Y terminamos orando y pidiendo una impartición del temor de Dios. Hoy vamos a continuar con el capítulo que se llama Gloria Cambiada. Y es un tema muy interesante porque a mí me enseñó mucho. Y comienza hablando de realmente lo que es la presencia de Dios. Es difícil describir lo que es el temor de Dios en capítulos completos de quién sabe cuántos libros, porque el temor de Dios es una revelación, no es un concepto que tú te aprendes en la mente, es algo que se revela a ti y que tú empiezas a vivir. En el capítulo anterior establecimos que el Señor de Dios no nos deja alejarnos de Él, sino que no, es todo lo contrario, no es miedo, es reverencia, es respeto, es una vida de asombro, de un Dios al que amas tanto de que lo que te aterra es estar lejos de Él. El temor al Señor es el principio de una no solo de sabiduría, sino de una verdadera relación íntima con Dios. Se puede dividir en dos categorías: temblar ante la presencia de Dios y temblar ante su palabra. No tenerle miedo a su presencia, ni tenerle miedo a su palabra, sino temblar es aquello que te dice: quiero ser parte de esto. Te emociona tanto que causa ese temblor en ti que dices: no puedo vivir sin esto. ¿Han visto cómo una persona cuando deja el café está al día siguiente, necesito mi café? Pero aquí nadie sabe de eso, ¿verdad? Nadie. Sí. O los síntomas de alguien que deja una droga. Sí, que empieza a temblar porque necesita. Hay algo que causa placer en su cerebro, que suelta dopamina, que hace sentir un placer cuando está en ejercicio, en presencia, o tomando aquello que siente su cuerpo que necesita. Claro, eso es una adicción mala, pero ¿qué tal si nosotros no podemos vivir sin Dios? ¿Qué tal si somos adictos a su presencia? ¿Qué tal si temblamos ante la noción siquiera de estar 1 centímetro lejos de Él? Y eso no acaba de describir el temor de Dios. El Salmo 89:7 dice: Dios es grandemente temible y adorado, con reverencia en el consejo de sus santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Y el consejo de sus santos somos todos nosotros juntos, y asombroso por encima de todos los que le rodean. Asombroso por encima de todos los que le rodean. Es mucho más grande. Esta es la versión amplificada la que les estoy leyendo. La escritura no solamente dice temible, sino grandemente temible. Esa palabra grandemente no es nada más la palabra está grande, sino es la palabra de la que se deriva mega. Algo que es mega, ¿qué tan grande es? Es
inmenso, sin medida. La Escritura no solo dice temible, sino mega temible. No encontrarás la presencia manifiesta de Dios en lugares donde Él no es reverenciado y considerado asombroso. La verdadera presencia de Dios se manifiesta donde es temido, donde es reverenciado, grandemente temido. Hay dos tipos de presencia. Existen dos tipos de presencia. Porque estamos hablando de que su presencia no se manifiesta si no es reverenciado, si Él no es temido, si no es obedecido, amado. La presencia de Dios es de dos maneras. Hay una presencia que es omnisciente. Esta presencia está en todos lados. Es la presencia que permite que haya vida misma. Esta presencia la tienen cristianos y no cristianos. Dios es omnisciente, ¿sí? Está en todos lados. Sin su presencia no habría un sol que caliente de día ni una luna que aparezca, que ilumine de noche. Sin su presencia no habría una temperatura que ayude a nuestro cuerpo. No habría lluvia, no habría una naturaleza que nos ayude a continuar con vida. Esa presencia es la que tú sabes que Dios está en todos lados y que no hay nada que puedas esconder de Él. De hecho, el Salmo 139, 7 y 8 dice: ¿a dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me escondiera en el sepulcro, también estás ahí. La presencia omnisciente de Dios es para todos. Pero hay otra presencia, que es su presencia manifiesta. La presencia manifiesta es para los que buscan su persona. Es para los que son guiados por Él día con día. En la manifestación de su presencia, cuando Él se manifiesta a sus hijos son los que pueden ver milagros, prodigios y señales. Esa es la presencia manifiesta. No todo el mundo ve milagros, prodigios y señales. No todo el mundo puede percibir su voz. No todo el mundo es lleno de su espíritu y puede dar testimonio de que Él es real. San Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Entonces aquí describe claramente a quién se le manifiesta la presencia de Dios. No es lo mismo que sepas que Dios existe, a que tengas una relación directa con Él, a que tú tengas esa costumbre de decir en las mañanas al abrir tus ojos: buenos días, papá. Buenos días, amado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Que tengas esa reacción de que todos tus momentos conscientes e inconscientes los tiene Él. De que le perteneces a Él en espíritu, alma y cuerpo.
de que Él es tu amado y tú eres suyo. Como dice el Cantares, yo soy de mi amado y Él es mío. El que tú puedas tener esa certeza causa su presencia manifiesta. Y no se trata solamente de decir creo en Dios y tener un momento emocional los domingos en la iglesia. Se trata de vivir con Él, caminar con Él, leer su palabra y manifestar en tu vida la obediencia a su palabra. Por eso dice, el que obedece mis mandamientos, el que los tiene dentro de Él y los obedece, ese es el que me ama. La caída de Adán tuvo como comienzo, imagínense a Adán, tenía esa naturaleza que ni siquiera se dio cuenta lo grande que era. Él vivía en omnipresencia y presencia manifiesta cada segundo de su vida. Tenía acceso a un Dios grandioso, poderoso, el creador del universo, de todo lo que existe, más allá de lo que nosotros podemos comprender que existe. ¿Ustedes creen que Dios es del tamaño que nosotros podemos medir? No. Hace un tiempo yo puse una ilustración ahí adelante de lo que es el tamaño del universo y el tamaño de Dios. Vimos cómo nosotros somos, si tú ves en un mapa, el mapa de México, ¿dónde te ves? ¿Te ves? No. Y el mapa de México está dentro de un continente. ¿Sí? Ese continente está dentro de un planeta. ¿Sí? Ese planeta, comparado a nuestro Sol, es así. ¿Se acuerdan que se los mostré? ¿Alguien se acuerda de la ilustración que hice hace tiempo? Y el Sol es pequeño comparado con otros soles que hay en el universo. Y nuestra galaxia es una de miles. ¿Dónde quedamos nosotros? Y aún así, Dios te conoce por nombre. Y murió y mandó a su Hijo a morir por ti. Adán, cuando escuchó la sabiduría malévola de la serpiente, redujo a Dios a su nivel. Adán creyó la mentira de que iba a ser como Dios. ¿En qué entendimiento de hijos de Dios puede caber que Dios, que es así, más grande que todas las galaxias del universo, que el hombre pueda ser como Él? Pero fue un engaño, una mentira que nos sigue dando hasta el día de hoy. La serpiente le dijo en Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comas de este fruto serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Híjoles. Serás como Dios. La serpiente sabía que estaba diciendo una mentira, porque esa serpiente había
caído por ser irreverente y rebelde a un Dios todopoderoso. ¿No dice la Biblia? ¿Tú crees en Dios? Hasta los demonios creen y tiemblan porque saben quién es Dios. El nivel del temor de Adán a Dios fue determinado por su propia imagen equivocada de la gloria de Dios. Redujo su imagen de Dios y cayó. Perdió el temor de Dios porque dejó de ver la grandeza de su Creador. La serpiente logró reducir en la mente de Adán la grandeza de Dios y lo redujo a algo que podía estar a un nivel humano. En otro ejemplo tenemos a Moisés, al pueblo israelita más bien. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí, buscaron su propia manera, el pueblo de Dios, de adorar a Dios. Fíjense lo que dice la Escritura. El pueblo vio que Moisés se estaba demorando en bajar del monte, así que se reunieron, hicieron su complot alrededor de Aarón. Imagínense que ustedes todos están queriendo hacer algo y vienen y nos hacen, ¿cómo se dice? En maya dice, vienen en moloch. Para los que ven en línea, eso significa en un grupo grande. Sí. Lo rodean y le dicen, ven y haznos un Dios para que nos guíe, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, aquel que nos sacó de Egipto. Él nos dijo que esperemos, pero ya es tardó. ¿No así se porta la iglesia? Hoy también. Somos una bola de impacientes. Siempre, escuchen esto, siempre hay problemas cuando la gente se reúne en su propia sabiduría. Aparte del poder y la presencia de Dios, Dios ya había dado una instrucción. Esperen. Alguien en algún momento dijo, ya me cansé de esperar. Vamos a reclamar y vamos a pedir que se nos dé lo que nosotros queremos. En lugar de esperar los mandamientos de Dios, la gente se reunió e intentaron hacer algo por ellos mismos. Algo que a ellos les agradara, pero lo que ellos hicieron era una satisfacción temporal, porque lo que ellos querían era tener lo que tenían en Egipto. Que Egipto era una cultura pagana. ¿Cuántos años, alguien me puede decir cuántos años vivieron en esclavitud en Egipto? 400 años. ¿Cuántas generaciones en Egipto pasaron y cuál era su mentalidad cultural acerca de las imágenes? Lo veían a la vuelta de la esquina. Aquí a la vuelta puede haber una imagen de esto, aquí otro nicho de esto, aquí estaban rodeados una generación tras otra por 400 años. Y había una adicción a algo en ellos que no querían romper, que era tener algo físico a que adorar. Pero fíjense de esto. Dice la Escritura en Éxodo 32:4. Aarón recibió, espérame. Por 400 años ellos vivieron en una cultura pagana en Egipto.
en la que era común, como ya les dije, ver la adoración a imágenes. Ellos pidieron que se les hiciera una imagen que representara al Señor. Ellos trajeron el oro y Aarón lo fundió y lo esculpió. Léanlo. Aarón mismo dice la palabra que fue el que esculpió ese becerro. Y luego cuando llegó Moisés le dijo: ay, no sé, lo tiré y salió esta imagen. Léanlo, lo dice. Eso le dijo Aarón a Moisés que pasó. Pero antes en la escritura dice que ellos le entregaron el oro y él mismo lo esculpió. Dice la escritura en Éxodo 32:4: Aarón recibió el oro, lo fundió y con un cincel le dio la forma de un becerro. Luego el pueblo dijo: Israel, le dijo al pueblo: Israel, aquí está tu Dios. Es el Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio todo esto, construyó un altar frente del becerro y anunció: mañana vamos a celebrar una fiesta en honor al Señor. Esa palabra Señor, ¿saben qué palabra es? Jehová. La traducción original de este texto dice que se reunieron y adoraron como símbolo a Jehová. No dejaron de creer que Jehová los sacó de Egipto, pero redujeron la imagen de un Dios grandioso a un becerro. No dice el primer mandamiento, bueno, ahí lo estaban recibiendo. Y en mi mente dije: Señor, creo que tú lo estabas escribiendo mientras estaban viendo lo que estaba pasando. Llamaron a ese becerro Señor, llamaron a ese becerro Jehová. ¡Qué insulto! ¡Qué insulto para Dios! Grande, creador de un universo y de todo lo que existe, que le digas: eres un becerro. Reduciendo esa grandeza a un nivel terrenal, para ellos sentirse cómodos, para ellos continuar con su tradición religiosa. Ellos reconocieron que fue Jehová quien los había sacado de Egipto, pero redujeron la imagen gloriosa de Dios a un becerro. Y eso es lo que vemos en la actualidad por todos lados. Gente que cree que está teniendo una imagen de Dios cuando Dios es mucho más grande. Y es un insulto para Dios que se le reduzca a una imagen. Cuando venimos a Cristo y recibimos nuestra salvación, nosotros comenzamos un proceso en que tenemos que dejar lo que nos es familiar. Tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestras costumbres, a lo que nos hace sentir cómodo. Dice la Biblia: amplia es la puerta, cómoda. Es fácil entrar por la puerta que lleva a bendición, pero angosta es la que lleva a la salvación. ¿Y cuántos entran? ¿Cuántos dice? Pocos entran por ella. En su carta a los Romanos, Pablo
menciona esta verdad de gente que conoce a Dios, pero no lo trata como Dios. Lo reduce a su imagen carnal y placer humano. En el capítulo 1, versículo 23, dice, escuchen esto, no honraron la grandeza de Dios y en vez de adorar a Dios, quien vive por siempre, adoraron a ídolos muertos. Sus ídolos tienen figura de hombres o mujeres mortales o de aves, animales y reptiles. Note que los israelitas no glorificaron a Dios como Dios. Reconocieron que Jehová los liberó, pero no lo honraron con su obediencia. Se aceleraron en hacer para ellos lo que a ellos les era cómodo y regresar a lo que estaban acostumbrados. Porque imagínense si Dios nos dijera a nosotros, vas a salir con toda tu familia. Hay muchas familias entre nosotros que no son creyentes, hay muchos miembros en las familias, pero el Señor te dice, te voy a sacar con todos. Ustedes son mi pueblo y yo los voy a sacar a todos, porque tú eres mi hijo y yo bendigo a tus hijos. ¿Y cuántos de aquí no saben que hay hijos rebeldes? ¿Sí? Entonces piensen en el contexto del pueblo que estaba saliendo de Egipto. Así como había gente entregada a Dios, había gente que estaba saliendo de la cultura egipcia. Y reconocieron a Jehová como su libertador, pero no conocían su persona y redujeron su gloria a una imagen. Dios fue grandemente ofendido y soltó, dice en esta escritura en Romanos, Dios fue ofendido. Y dice la Biblia que los soltó a sus prácticas abominables, a sus perturbantes promiscuidades. En lugar de un becerro, al día de hoy la cultura adora al hombre, a sus deseos y pasiones carnales. Ese es nuestro becerro hoy, el yo. Romanos 1:28 dice, ya que la gente, eso estamos en el Antiguo Testamento, estamos el día de hoy. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Hay gente que rápidamente recibe a Jesús como su Salvador y se jactan diciendo que Dios es mi amigo. Pero aunque con sus labios reconocen su señorío, sus vidas demuestran que se adoran a sí mismos porque no están dispuestos a morir a sus propios placeres. Te acepto, Jesús, pero tú eres mi cuate. Yo sé que tú quieres que yo sea feliz y esto es lo que me hace feliz. Pintan a Dios como cómplice y no como Señor. Eso es lo que está enseñando la cultura de hoy 2024. En lugar de cambiar su vida a los preceptos del corazón de Dios en la palabra, hay una cultura que trata de torcer la palabra para justificar sus pasiones pecaminosas, que pueden ser parte de una cultura que hasta puede venir de generaciones.
pero magnifican el yo. Dios quiere que sea feliz. Esta gente filtra la palabra de Dios y sus mandamientos a través de la influencia cultural. Es que es algo cultural. Hay muchas cosas que luego, a mí hay gente que no me entiende cómo no participo de cosas culturales. Pero en mi mente, si hay algo que ofende a Dios, ni me paro cerca de ello. Y en mí ha sido algo que muchos no entienden de por qué a mí no me gusta ir a las ruinas. ¿Por qué no voy? Por esto. ¿Cómo creen que Dios se siente cuando nosotros honramos la adoración a dioses falsos? ¿Qué creen que hubiera hecho Jesús si se parara en ese lugar? Hubiera dicho, vamos a caminar por las ruinas, a ver dónde se adoraba al sol, a ver dónde se sacrificaba a las muchachas, a ver dónde se les tiraba hasta el fondo para que no salieran a flote, porque eran el sacrificio al dios Chaca, al dios de esto y al dios de esto. Ouch. Yo no me paro en esos lugares por temor a ofender a mi Dios. A menos que Dios me lleve para tomar terreno para el reino de Dios. Entonces, a mí, si Dios no me asigna, no voy. Por temor a su nombre, porque Él es mío y yo soy suya. Y mi entretenimiento no debe nunca estar en lugares que ofenden su nombre. Las iglesias el día de hoy, hay iglesias que tienen una bandera multicolor. Y dicen, Dios es amor. Dios quiere que sea feliz. Amor es amor. ¿No que Dios es amor? Qué manera tan torcida de rebajar a Dios a nuestro concepto promiscuo de lo que es el amor. ¿Quieres saber qué es el amor? Ve a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 describe en más de una forma el verdadero amor. Y si tú lo lees detenidamente, es morir a ti mismo. Es sufrido, todo lo soporta. No se jacta en la injusticia. Es benigno, es paciente. No hace lo indebido. Y mi pregunta es, ¿cómo puede una iglesia ver esa reverencia, ese temor de Dios restaurado? ¿Cómo puede prevalecer la obediencia a Dios? Nuestra puerta es angosta, hermanos. Pocos son los que entran por ella. Pero si tú entras por esa puerta angosta, vas a ver su gloria.
Él ha prometido en Números 14:21, mas tan ciertamente como vivo yo, mi gloria llenará toda la tierra. Llegará el día en que Jesús regresará. Y dice la Biblia que Él reinará por los siglos de los siglos. Él ya debe estar reinando en tu corazón. El reino de Dios llegó con Él, hermanos. No es algo que está a un futuro. Lee lo que Jesús mismo dijo acerca del reino. Jesús vino a enseñar reino. No solamente a traer salvación, sino a enseñar acerca de un reino que comenzó con Él en la tierra. El día que llegó Él a la tierra, comenzó el reino de Dios en la tierra. Le dice en sus parábolas: el reino de Dios es como una viuda que dio todo lo que tenía. El reino de Dios es como el buen samaritano. El reino de Dios es como el amo que perdonó a sus siervos. Te está describiendo que en ti está el reino de Dios. Pero solo vas a poder manifestar el reino de Dios si tienes temor de Dios. No hay vuelta de hoja. Si no tienes ese temor reverente a su presencia y a su palabra, vas a ser una persona más que no marca diferencia en el mundo y que no establece realmente el reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo con respecto a lo que Él es realmente? ¿Lo vemos como es? Moisés no pudo verlo cara a cara. ¿Lo pidió? Quiso. Pero Dios le dijo: no aguantarías. Estás en un cuerpo humano. En otras palabras, vas a explotar. ¿Sí? Te vas a morir en mi presencia si llegas a ver mi gloria. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no puede contener esa grandeza poderosa y maravillosa. Y Dios es tan amoroso que mandó a su Hijo para que a través de Él pudiéramos tener acceso a su presencia manifiesta. ¿Qué le dijo Jesús a María cuando lo quiso tocar? No me toques porque aún no he sido, ¿qué? Todas estas personas que tuvieron encuentros, Josué con el ángel del Señor, vieron su presencia manifiesta, pero no se presentaba el Señor en toda su gloria. Se presentaba manifestándose en amor a su pueblo. Pero el que nuestro cuerpo humano no pueda soportar una grandeza tal, no quiere decir que no la reverenciemos y no la conozcamos. Por fe es que somos salvos. Y Dios habla de las grandezas de su gloria. Dice la palabra que la creación misma es la evidencia de quién es Él. Estaba platicando con Anita el otro día. Ella es bióloga y está estudiando la célula humana, y me mostraba, ella me mostró un pedacito de conocimiento que dije: wow. Me decía: mira cómo
cómo el ADN está, mire pastora, cómo el ADN está formado. Y me decía, hay dos diferentes maneras en que el ADN se conecta. Unos tienen dos como cuerdas y otros tienen 3. El que tiene 2 puede morir, pero el que tiene 3, aunque uno se llegue a soltar, los otros 2 se mantienen conectados y se vuelve a unir. ¿Cómo Dios habla a través de su creación? ¿Cómo dice la Biblia de que cordón de 3 dobleces es difícil de romper? ¿Sí? Nuestro mismo cuerpo, nuestro ADN habla de la maravilla de su creación. Entonces, mi reto esta semana, estudien la gloria de Dios. La palabra está llena del conocimiento de la gloria de Dios. Busquemos entender en nuestra limitante humanidad lo que podamos entender acerca de su gloria, porque la gloria revelada a sus hijos causa obediencia que tiene frutos eternos. Por eso el anhelo de Dios es que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Padre, bendecimos tu nombre. Bendecimos todo lo que tú eres. Padre, llénanos de tu espíritu. Danos ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de quién eres tú. Padre, queremos tener conocimiento de lo que es tu gloria y no cambiarla por nada. Nunca reducir la grandeza de tu gloria a términos humanos y carnales. Señor, en este momento te pedimos, revélanos tu gloria. Manifiéstate con nosotros. Te pedimos ser un pueblo que te honra, te respeta, que tiene temor de ti, Señor, que te reverencia, que te ama, que está dispuesto a ceder y a entregarte todo y ofrendar la vida misma, porque sabemos que nos amas y que te lo mereces todo. Eres grandioso y eres glorioso, eres magnífico, eres poderoso. No hay nadie como tú. Yo te invito a que ahí donde estás sueltes tus deseos, se los entregues a Él. Muere a ti mismo. Entrégale al Señor aquello que te ha estado costando trabajo entregar. Somos tan pequeños y Él es mega grande. Señor, nuestro entendimiento no alcanza a comprender la grandeza de tu gloria. Regrésanos a entender que no podemos adorar al yo. Te entregamos nuestra idolatría al yo. Tú nos has dicho, busca primero
el reino de Dios y su justicia, su rectitud, la obediencia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. Porque es una gloria. En la presencia de tu gloria, tú nos lavas. Con tan solo una diminuta gota de tu gloria, tú puedes limpiar todo un planeta. Otra vez te pido, Señor, danos ese espíritu de sabiduría y revelación. Queremos que tu gloria sea revelada, tu grandeza sea revelada, la verdad de tu palabra revelada a nuestras vidas. Revélanos tu gloria. Queremos cumplir tu sueño de ser aquellos que tienen el conocimiento de tu gloria. Te entregamos nuestros sueños para recibir los tuyos. Gracias. Gracias. Eres grande y maravilloso. Eres glorioso, excelso, todopoderoso, creador de lo que existe, el único Dios vivo y verdadero. Ese eres tú y mucho más, mucho, mucho más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.